Vamos a grabar. Y bueno, creo que muchas de ustedes ya la conocen, Analía. Es una persona que está muy presente en nuestros alrededores y ya ha venido enredando. Pero solo por si alguna no la conoce tanto, voy a repasar algunas cosas de su historia. Voy a leer para no olvidarme de nada. Es la primera mujer rabina de Latinoamérica, la primera mujer que fue nombrada rabina. Es doctora en medicina, directora del Centro de Bioética Judeocristiano del Vaticano, es PhD en Teología Bíblica Feminista, rabina emérita y fundadora de la comunidad Or Hadash de Atlanta, Estados Unidos, miembro del Bala Kabod Internacional de la Rabbinical Assembly, profesora universitaria de Jewish Theological Seminary de Europa y, lo que ella misma dice más importante, es sabta, abuela de Aviv y de Maya. Así que bueno, bienvenida Analía y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo lo que voy a hacer es mutearnos de momento para que puedas, solo se te escuche a ti y cualquier cosa vamos a interrumpir. Ahí está. Hola a todos, es muy lindo verlos y a muchas caras también muy conocidas, así que me encanta ver a todos. Me encanta también ver de que Marian y Marina están en Betel y me imagino que hay otras caras más. Oh, sí, hay muchas más caras ahí en Betel, así que me encanta ver la comunidad. Les aseguro que Mario los extraña muchísimo, muchísimo. Entonces a eso también me quería referir. Ustedes saben que estamos en guerra acá y que nos atacan por todas partes y sobre todo desde Hezbollah, desde el norte, en el Líbano y desde Irán. Esos son los más, digamos, los más populares últimamente. Ahora nosotros estamos muy, muy cerquita del Líbano, estamos a 5 kilómetros del Líbano, por lo tanto, cuando viene un misil del Líbano tenemos solamente 15 segundos para poder ir a nuestro Heather Mamad se llama Safety Room, no sé, como el lugar donde podemos ir en casa para poder protegernos. Así que si me ven correr es porque acabo de escuchar la sirena y si es una sirena del Líbano tenemos 15 segundos en total y voy a correr con la computadora porque ya estoy entrenada. Voy a correr con la computadora hasta, son tres habitaciones de acá, de aquí, pero de la misma casa. Y si es de Irán nos avisan y tengo unos minutos, así que eso les puedo avisar. Pero si me ven correr es porque es del Líbano. Ahora, cuando llego al lugar este especial, que es en realidad la habitación de nuestras nietas, tengo muy poca recepción, entonces voy a tener que pasar del internet a darme el hotspot desde mi teléfono. Así que puede llegar a tardar unos segundos hasta que me doy el hotspot, pero no se vayan porque estoy ahí y si no, y si es del Líbano podemos volver a los 10 minutos. A los 10 minutos podemos volver de todas maneras. Así que, bueno, esos son para ponerlos en contexto de cómo estamos en este momento. De todas maneras, el país sigue tratando, excepto el tema del aeropuerto que está completamente cerrado, el resto de las cosas y el sistema educativo que también está cerrado, el resto de las cosas está tratando de llegar a una rutina, a pesar de que el ejército israelí acaba de decir que esto por lo menos es por 3 semanas más. Así que es todo un tema. Así que veremos cómo haremos Pesaj otra vez, es como estar en COVID, pero solamente nosotros, porque el resto del mundo funciona excepto nosotros. Pues cada uno funciona distinto y nuestro país funciona de una manera maravillosa en el sentido de la gran solidaridad que hay entre la gente y eso es absolutamente maravilloso. Eh, Tengo sirenas por todas partes, así que tengo la de mis hijas en Tel Aviv, en Haifa, en Jerusalén, todo. Entonces van sonando de distintos momentos. Para mí es una alegría estar aquí y estar con ustedes nuevamente. La vez pasada también estuvimos con otros temas también en la comunidad, cuando estuve por un tiempo dando algunas charlas, algunos encuentros y también online. Y hoy el tópico de hoy es el sexo y el judaísmo. Y creo que es solamente para mujeres, pero de todas maneras, si hubiera hombres tampoco sería un problema porque creo que tampoco deberíamos ruborizarnos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a dar como una especie de glosario en general y les voy a dar como distintas pautas, distintas mecorot, distintas fuentes de donde sacamos qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, un poco de los mitos que existen. Yo vi algunas de las preguntas de ustedes, así que muchos de los mitos van a poder aparecer. Y voy a hacer un stop en algún momento para que ustedes hagan las preguntas y a través de las preguntas vamos a ver, digamos, hasta dónde llegamos, pero
pero no tengan ninguna, o sea, creo que Marina y el resto del grupo lo llamó, todo lo que quisieron saber sobre sexo y nunca se atrevieron a preguntar, pregunten lo que quieran, porque lo que yo sé les voy a contestar, lo que no sé, obviamente voy a decir, quedará para la próxima o les voy a dar las fuentes donde se puede averiguar, además de hacerlo por inteligencia artificial. Sí, Em, sobre matrimonio y sexo, pero creo que si vas solo por el sexo, todas contentas también. matrimonio y sexo, perfecto, ningún problema. Matrimonio y sexo, en realidad iba por Yo que ahí. no quiero marido. Ok, pero el matrimonio y el sexo, todo perfecto. Vamos a empezar con una base general que es para el judaísmo, el cuerpo es sagrado. Es decir, nosotros no nacemos con pecado original. No existe esta idea del pecado original, de que el sexo es algo extraño o malo o está mal visto, como en otros sistemas de otras religiones, sino que el cuerpo es una fuente de santidad y no una fuente de pecado. Y cuando partimos de eso, eso es lo más importante que podemos saber. Por ejemplo, todas las mañanas, cuando nos levantamos a la mañana y hacemos todas nuestras oraciones, todas nuestras plegarias, lo primero que decimos, además de que le agradecemos a Dios sin decir la palabra de Dios porque todavía no nos hemos lavado las manos, pero decimos Modani lefaneja menjai bekayam shehezata libi shmati behemblar rabai munateja, que quiere decir gracias a Dios que me has devuelto, gracias Modani Lefaneja, te agradezco a ti, ni siquiera decimos el nombre de Dios, porque todavía no nos lavamos las manos, te agradezco a ti que me has devuelto el alma y junto con el alma me has devuelto el cuerpo. Porque la idea es que cuando la gente se iba a dormir y no teníamos luz artificial, o sea, la persona en la antigüedad creía que al irse a dormir no tenía dominio sobre el momento de dormirse y todo lo que pasaba durante el sueño, es que cuando se despertaba era como que el alma volvía, como que el cuerpo volvía y por lo tanto, en toda esa incertidumbre de donde está esto de que uno se duerme, no sabían si y uno duerme, una persona normal duerme un tercio de su vida, ¿sí? O sea, 8 horas son básicamente un tercio de nuestra vida. Entonces, dormían un tercio de la vida. La idea es que cuando volvían a despertarse, el cuerpo y el alma volvían. Y lo primero que decimos cuando llegamos, cuando nos levantamos, abrimos los ojos, es gracias, gracias a ti, es decir, a Dios por devolvernos el cuerpo y el alma. Después de eso, decimos dos bendiciones principales. Todo esto antes de decir las bendiciones matinales, antes de decir Psuké de Zimbra, que son todas las oraciones de alabanza a Dios, antes de decir el Shema, antes de decir la Midá, antes de cantar el Aleino, antes de cualquier cosa, incluso antes de poner los tefilín. Lo primero que decimos son dos bendiciones. Una es la bendición del cuerpo. Primero es la bendición del cuerpo. Gracias Dios. Vamos al baño, nos lavamos las manos, salimos del baño y decimos, gracias Dios por darnos todos los orificios de nuestro cuerpo, porque si alguno de ellos estuviera cerrado o debería estar cerrado, pero está abierto, no podríamos funcionar. Y yo siempre digo que tenemos que considerar que cada una de las partes de nuestro cuerpo es absolutamente maravillosa y sagrada y tenemos que poder cultivar nuestro cuerpo de una manera en donde realmente nos sentimos como imitatio Dei, como que estamos hechos en imagen y semejanza de Dios, pero el cuerpo en el judaísmo es algo sagrado. Es decir, todo aquello que estamos haciendo en contra del cuerpo, dañando al cuerpo, todo eso va en contra de nuestra alajá, de nuestra religión. Maimónides, en la Guía de los Perplejos, habla todo el volumen número 3, o sea, son 3 volúmenes en total, todo el volumen número 3 habla sobre el tema del cuerpo. No es la cultivación del cuerpo del físico-culturismo, sino que tiene que ver con respetar el cuerpo como algo que es una gracia divina, es decir, un regalo de Dios. Eh, Cuando vamos al baño salimos, decimos esa brajá, que es tan importante, que es la brajá de darle gracias a Dios por el cuerpo. Y yo siempre digo que, no sé, me gusta mucho el tema de los zapatos y me gustaba todavía mucho más cuando estaba en un lugar donde tenía que lucir mis tacos y ese tipo de cosas. Pero a veces los zapatos, por ejemplo, están en oferta, ¿sí? O sea, yo veo ahí a Sara, vas por la calle Serrano y tenés esas casas así hermosas ahí en Goya y te tentás, no podés, ¿no es cierto, Sara? Entonces no podés, tenés que entrar. Y resulta que están de oferta. Entonces, en lugar de costar, no sé, 50 euros, de repente cuestan 23 euros. Ahora, no tienen el talle nuestro. Supongamos que nosotros, no sé los talles como son en España,
pues supongamos que tengamos un talle 38. No tienen 38, tienen 36 y medio, 37. Pero uno dice, bueno, pero no está 50 euros, está 23 euros, ¿cómo no me lo voy a comprar? Entonces compramos el zapato, nos ponemos el zapato, vamos al bar mitzvah, empezamos a bailar el hora y después de la tercera vuelta nos duele el dedo meñique y no podemos disfrutar. Entonces se nos muestra en el alma lo que nos duele el cuerpo. ¿Sí? Entonces el cuerpo hay que respetarlo y ahí recordamos que nos quisimos realmente comprar el zapato de 23 euros en lugar de 50 euros, pero el dedo meñique duele y nos recuerda en el alma que no podemos disfrutar el bar mitzvah y lo que tenemos, entonces terminamos sacándonos los zapatos. La cuestión es que el cuerpo es algo tremendamente importante y en el judaísmo el cuerpo es sagrado. No es una cuestión de pecado, no es una cuestión de impureza, es una cuestión sagrada. Después de hacer la bendición sobre el cuerpo, hacemos la bendición del alma, que creo que en Betel también la cantan, empiezan Elohai, Elohai, Neshama, Shenatata bi. Marión dice que sí, porque Marión llega temprano. Entonces, eso es bien temprano a la mañana. Básicamente, antes de hacer ninguna otra tefilá, ninguna otra, digamos, plegaria, hacemos esa plegaria. Primero sobre el cuerpo y después sobre el alma. Si el cuerpo no funciona, el alma le es difícil agradecer. Y eso es básico en el judaísmo. Cuando llegamos al momento del matrimonio, en la Mishnah, tengo algunas cosas anotaditas acá para no olvidarme ciertas cosas, en la Mishnah dice que por tres rutas uno se acerca a su partner, a su cónyuge. Y es por Kesef Shtar o Bebía. Kesef quiere decir el dinero, pero en realidad está asociado con la alianza, ¿sí? Es decir, la alianza básicamente que dice Areyat Mekudeshet Li, por este anillo estás consagrada a mí como esposa, de acuerdo a la ley de Moshe de Israel. El shtar es el documento, pero no es el documento de la Ketubá, en realidad es el documento de los Tnaim, es el documento del compromiso que se hacía antes de la Ketubá y ahora se puso junto con la Ketubá debajo de la Jupá. Y Bi'a es la relación sexual. Y la relación sexual es fundamental en el judaísmo porque volvemos al libro de Génesis que dice Bedabak bish beishto beyule basar ejad. Y dice, después si quieren podemos hablar de las relaciones homosexuales y la visión del judaísmo sobre eso, pero eso lo dejamos un poquito más tarde, pero con muchísimo gusto. Ahí dice, el texto en sí dice, y el hombre se unirá a la mujer y serán como una sola carne. Eso es lo que dice el texto. El texto no dice que porque comimos del fruto prohibido del árbol del conocimiento, la unión del hombre y la mujer es un pecado original. El texto no dice eso. El texto dice exactamente lo opuesto. El hombre se unirán con la mujer y serán una sola carne. Básicamente, y tampoco dice de que la unión del hombre y la mujer, y esto también es muy importante considerarlo, tampoco dice que la unión del hombre y la mujer es solamente con el objetivo de ser fructíferos y procrear. Dicen que será una sola carne. Después viene todo el tema de ser fructífero y procrear, pero no es el único objetivo. El objetivo de la unión física es en gran parte el objetivo de Shalom Bait, es decir, de que haya paz en el hogar. Ahora, una de las preguntas también estuve viendo que me mandó Marina en el Google Drive, una de las preguntas es ¿qué pasa si la mujer no quiere? Entonces, el tema de Shalom Bait es que los dos estén en el mismo, que no haya una cuestión de dominio, que no haya una cuestión de subyugación. Subyugación, ¿se dice? Ok. Que no, tengo los idiomas mezclados. Que no haya una unión de que alguien subyuga al otro, sino que esto tenga que ver con una cuestión de partnership, es decir, una cuestión de que los dos vengan en el mismo nivel. Acá nadie oprime al otro, nadie tiene más influencia sobre el otro, sino que esto tiene que ser una cuestión de juntos, una cuestión de que están los dos de acuerdo. Todo lo otro está considerado en algo completamente distinto, violencia intrafamiliar, abuso doméstico, abuso verbal, abuso físico, etcétera, etcétera. Y además, el judaísmo habla de algo que es bastante nuevo en todo lo que tenga que ver con la sexualidad en general, no solamente en el judaísmo, pero en general, que es lo que Rosemary Basson
considera como el sexo responsivo y no necesariamente el sexo espontáneo. Es decir, el judaísmo habla de el sexo, la diferencia entre sexo espontáneo y sexo responsivo. El sexo espontáneo es algo que tiene que ver más que todo con lo hormonal, más que todo con la pasión, con el momento, con algo así, que hayas hecho un trigger de algo. El sexo responsivo tiene que ver con el respeto mutuo, con el amor, con la cultivación de la relación, con el vínculo, con algo que eso es, o sea, se crea a través de, puede ser de los años, a través de la respuesta, pero sobre todo a través del respeto mutuo. Entonces eso es, el judaísmo enaltece el sexo responsivo, es decir, algo que tiene que ver con porque hay shalom bayit, o sea, paz en el hogar, porque hay respeto mutuo, porque hay una consideración hacia la mujer y hacia el hombre, o sea, también tenemos que tener de los dos casos, porque se considera los altibajos de la mujer, digamos, que está con problemas de posparto, con depresión de posparto, con la mujer que está perimenopáusica, con la mujer que está posmenopáusica, con la mujer que está menopáusica, porque hay una cuestión hormonal después de una histerectomía, después de lo que fue, de cualquier otra situación, o porque entonces hay una cuestión de unión entre hombre y mujer, de muchísimo respeto. Entonces, la Mishnah habla de que por tres caminos se obtiene esta relación. Por el camino de poder solventarse, por el camino de un documento, es decir, que estamos comprometidos, y por el camino de la unión sexual. Esos tres caminos se ven como algo sagrado. Por eso, al colocar el anillo, se dice, Arei at mekudeshet li betabazo. Por este anillo, sé por tanto, por este anillo, consagrada, sagrada, consagrada a mí, de acuerdo a la ley de Moshe y de Israel. Entonces hay mucho del tema este de la consagración entre uno y otro. Eh, Además de esto, existe también el tema de que estamos hechos a Betselem Elohim, que quiere decir a imagen y semejanza de Dios. Y uno dice, bueno, pero Dios en general es visto como un papel dominante masculino. Y sin embargo no lo es. Por ejemplo, en nuestras tefilot decimos también todos los días, en arameo, y se entiende un poco menos, pero de todas maneras lo decimos, Brij rekara da Adonai me'atar be'ishehinta, que quiere decir es un placer para Dios residir en la casa de la Shejina. La Shejina es el sinónimo de la presencia femenina de lo divino. Es decir, es la presencia femenina, no feminista, pero femenina teológica. Es decir, que Dios tiene la cara femenina y la cara masculina. Es como una especie de hermafrodita, pero desde el punto de vista teológico. Y tenemos en realidad hallazgos arqueológicos en donde estaba la parte de la mujer y de la parte del hombre. También en la época, estamos hablando del siglo VIII antes de la era común, tenemos la parte de la mujer y la parte del hombre, de que eran, digamos, consagradas en los templos, ¿sí? En los templos sobre todo en lo que hoy sería la parte sur de las montañas de Judea, o sea, al sur de Jerusalén. Entonces, todo esto no es algo nuevo, sino que lo conocemos, la parte femenina y la parte masculina. Por ejemplo, me imagino que todos aquellos que están hoy en la pantalla y en Betel físicamente conocen el recibimiento del Shabbat, Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat es por qué nos damos vuelta y decimos Boi jalá, boi beshalom, ateret bala. Entonces después decimos Boi jalá y nos inclinamos. Es decir, ven novia. La idea es que cada Kabbalat Shabbat es la unión, lo que se llama unión mística, o sea, la unión mística entre la Kalá, que somos nosotros en el Shabbat, la Kalá, la mujer, la parte femenina de Dios, la novia de Dios, que viene a juntarse con el novio, que es en Shabbat Dios, o sea que la novia Shabbat viene a juntarse con un novio que es Dios, el Arona Kodesh, es decir, donde guardamos el arca, ¿sí? El Arona Kodesh, el arca, se transforma en la jupá, y la Torá, los rollos de la Torá son la Ketubá. De acuerdo al misticismo, cada Kabbalat Shabbat, la novia Shabbat
se viste nuevamente de novia y se casa en matrimonio con el novio que es Dios. Por lo tanto, cada Shabbat hay una unión en matrimonio entre Dios y el Shabbat. El Shabbat está representado justamente por el pueblo de Israel. Entonces la idea es que todos nos volvemos a casar con Dios y que el Arón HaKodesh, el arca, se transforma en la jupá y los rollos de la Torá son la ketubá. Es un concepto muy, muy, muy hermoso. De ahí sale todo el concepto de la mística, ese sale todo el concepto de que en Shabbat es una mitzvah tener relaciones entre hombre y mujer. No es una mitzvah, en realidad, no es un mandamiento, sino que es una costumbre, es un minag, no una mitzvah, sino un minag, una costumbre. Pero hay una costumbre hermosa de que si Dios se está casando con el pueblo, que es el Shabbat también, como el hombre y la mujer pueden, o digamos, la pareja puede venir, puede estar juntas. Entonces, cada viernes se vuelve a reproducir el momento este del matrimonio. La otra, el Talmud, por ejemplo, en el tratado de Ketubot, el tratado donde se habla sobre el tema de la Ketubá, pero es mucho más allá que el tema de la Ketubá, habla de la importancia de la Onah. La Onah es que el sexo sea placentero, que el sexo no sea un trámite, que el sexo no sea únicamente para poder procrearse, que el sexo no sea algo en donde uno domina al otro, o sea, subyuga o domina al otro, sino que el sexo tiene que ser algo placentero. Entonces, la unión, el matrimonio, etcétera, pero la parte sexual tiene que ser algo placentero en donde haya un disfrute con uno con el otro. Por supuesto, no todo sale de esa manera, pero de todas maneras, el judaísmo es muy abierto en hablar sobre sexo, muy abierto, o sea, tan abierto que los rabinos del Talmud no sabemos, pero parece que no se ruborizaran porque van a los detalles, realmente a los detalles. Pero hoy en día uno lee esto. Yo cuando estudiaba en el seminario rabínico, yo era la única mujer, entonces leíamos todo esto y estaban todos como mirándome a mí cuando me iba a empezar a ruborizar yo. Pero la verdad es que yo tengo una admiración muy profunda no por todos los rabinos del Talmud, pero cuando en el Talmud se habla sobre este tipo de cosas como matrimonio, sexo, teharata mishpajá, que es la pureza de la familia, el tema de nidá, es decir, el tema de la menstruación, el tema de esperar a cierto momento, no solamente para la ovulación, porque en realidad el tema de la ovulación es muy posterior, sino que para esperar a la mujer que pase los dolores del momento menstrual para poder volver a reanudar las relaciones con su pareja. Todo eso está hablado muy transparente, en forma muy transparente en el Talmud, y eso realmente es algo realmente loable. La mujer no se la ve como objeto, sino como sujeto, es decir, la mujer no es algo pasivo, sino que es algo activo. Lo que sí es que hay ciertas cosas en el Talmud, como por ejemplo la frecuencia del tema de cuándo hay que tener sexo. Entonces por ahí un rabino, no todos, pero un rabino sale y dice, bueno, si el marido es un marinero, una vez cada 6 meses. Si el marido es un rabino importante que tiene que ir de ciudad en ciudad y no vuelve demasiado seguido, cuando vuelva, si es cada 6 meses, si es cada año, si está la historia de Rabbi Akiva, que vino después de 12 años, etcétera. Si el rabino tiene una profesión digamos, de que tenga digamos, que desaparecer de la casa por 3 días porque tiene que ir a cortar leña a algún otro pueblo, cada 3, 4 días, cuando sea. Y si tiene un trabajo, digamos, de que vuelve todos los días a la casa, si la mujer quiere, entonces todos los días. Con lo que esto indica que no hay una sola manera de tener sexo y no hay una sola, digamos, no, sí, que se respeta, digamos, la dinámica de la familia y no que se pone de una sola manera, esto es lo que se hace. Eh, Vuelvo acá, que se está yendo, ¿ok? Eh, la, la- las distintas costumbres se fueron también desarrollando desde el punto de vista de cómo crear una relación de pareja que sea que todos sientan
de que todos valen, de que la mujer no puede ser manipulada de un lado o del otro. Por supuesto que existen en nuestras fuentes ciertos momentos en donde la mujer es manipulada. Existe la violación en las fuentes bíblicas, ¿sí? Como en el caso de Dina, como en el caso del libro de Jueces, capítulo 18 y 19, como en el caso de el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el caso de la hija del rey David, violada por su medio hermano. Existen las violaciones, no es que, no, que desaparecen de la Torá, pero la mujer bíblica es una mujer que no guarda en silencio. Es una mujer que habla, es una mujer digamos, que dice, desde Eva, que dice, yo quiero conocer de qué se trata este árbol del conocimiento, y lo hace. Y la mujer bíblica es una mujer que tiene agencia, es decir, una mujer que, digamos, que va hacia adelante, que incluso determina cómo sigue la descendencia del pueblo de Israel. Es decir, es Sara la que le dice a Abraham, quiero que sea Isaac y no Ismael. Es Rebeca la que le dice a Isaac, quiero que sea Jacobo y no Esaú. Es Rachel la que dice va a ser Yosef y no va a ser Reubén. Y seguimos, y Bathsheba la que le dice va a ser el rey Salomón y no Adoniá. Es decir, tenemos mucho de esto, el tema de que las mujeres tienen un protagonismo muy, muy fuerte. En el caso de Ruth, es la mujer que viene y dice, yo quiero que sea Boaz y voy a ir con Boaz, es lo que leemos en Shavuot. En el caso de la reina Esther, lo acabamos de leer en Megilá, en Purim. En el caso de libros apócrifos, es decir, libros que no entraron en el canon de la Biblia, tenemos a Judith o Yehudit o Judith, que digamos que tenemos, digamos que también son mujeres que van y que pelean y que saben cómo hacerlo. Tenemos muchas Juanas de Arco, digamos, tenemos muchas mujeres con mucho protagonismo bíblico, es decir, en el canon de los libros que entraron en el Tanaj, de los 24 libros del Tanaj, o también extra bíblicos en los que llaman los libros apócrifos. Tenemos mujeres que son tremendamente protagonistas. Las mujeres también son tomadas como que la belleza no tiene solamente que ver con una belleza exterior, sino con una belleza interior. Por ejemplo, cuando Rashi describe a Sara, y Sara muere a los 127 años, dice que Sara tiene la inteligencia de una mujer de... Espera un segundito. Son, son los aviones de guerra que van pasando de arriba nuestro. Entonces, nosotros tenemos, yo tengo Hezbollah de este lado, realmente 5 kilómetros exactos. Entonces van pasando los aviones de guerra para allá. Entonces a veces se confunden con las sirenas. La cuestión es que Sara está descrita como 127 años y dice que tiene la capacidad intelectual y la experiencia de vida de 100 años, la belleza de 20 años y la inocencia de 7. Es decir, que la mujer está tomada con que su belleza no es solamente una belleza exterior fisonómica, sino que la belleza interior es una belleza de sabiduría. Por ejemplo, cuando hablan de las 5 hijas de un hombre que, bueno, que muere sin hijos varones, llamado las 5 hijas de Tzlofhad. Tzlofhad es un protagonista en el libro de Números, el cuarto libro de la Torá, y muere y deja 5 hijas. Hagla, Milca, Noa, Tirza. O sea, estas 5 hijas vienen y le dicen a Moshe, Moshe, nuestro padre murió y no dejó descendencia de hijos varones, pero nosotros queremos que la tierra que le hubiera correspondido a un hijo varón nos corresponda a nosotros, es decir, que nosotros seamos descendencia que heredamos digamos, de nuestra parcela de tierra. Y Moshe queda estupefacto, no sabe qué decir, y lo mira a Dios y dice, ¿y ahora qué hago? O sea, Moshe es una de las pocas veces que Moshe, que son 5 en total, no sabe cuál es la respuesta, está planteada por mujeres. Y las mujeres le dicen, nosotros no sabemos qué hacer. Entonces Dios le dice, ellas se merecen que les den la parte de la tierra que le corresponde porque pertenecen a la tribu de Menashe. Y ellas heredan. Es decir, son mujeres protagonistas, son mujeres que después se van a casar. No todas las mujeres, esto también es importante en el tema de matrimonio o no matrimonio, descendencia o no descendencia. No todas las mujeres en la Torá se casan y no todas las mujeres en la Torá, que incluso
están casadas, tienen hijos y no por eso están disminuidas en su papel protagonista. Es decir, que no depende del tema de tener hijos o incluso de estar casadas, de ser protagonistas. Pueden tener una pareja. Por ejemplo, en el caso de mujeres que son tremendamente protagonistas, yo acabo de terminar otra tesis de doctorado en esto, en el tema de Débora y Yael, dos mujeres que son tremendamente protagonistas en el capítulo 4 y 5 del libro de Jueces. Dos mujeres protagonistas en donde ninguna de ellas se habla de tener hijos. Débora es una jueza, es una profetisa, es una mujer que da consejos, un life coach, ¿ok? Es una mujer como lo que hoy sería un coach de, digamos, de vida. Y la gente viene, hombres y mujeres, vienen a tomar consejo de ella. En ningún momento se habla de que ella es madre. Dice que es la madre de Israel, pero no se habla de que ella es biológicamente una madre. Lo mismo que Yael, ni siquiera se dice si es parte de Israel. No es parte de Israel, no pertenece. Está casada con una persona llamada Heber, que pertenece a la tribu de los Keinitas, pero no nuestra, sino de los Edomitas. Y sin embargo, ella es protagonista y no se habla de ningún hijo. No tenemos a Tamar, digamos, de la hija del rey David, que no se habla, a Meirab, que no se habla de hijos, a Mijal, que no se habla de hijos. Tenemos un montón de mujeres que tienen que ver con su protagonismo. El protagonismo de ellas también tiene que ver con su vida y en la vida puede ser una vida completamente sexual que no tiene nada que ver con el resto de digamos, del marco que nos dicen esto se hace o esto no se hace. La mujer, o sea, yo personalmente como parte del pueblo de Israel me siento tremendamente orgullosa en el aspecto de no tenemos esta sensación de que el sexo es tabú, no tenemos esa sensación de que el matrimonio es nada más que para tener hijos, no tenemos esta cuestión de digamos, de que somos un objeto para poder servir a otro propósito. No somos objetos de servir a otro propósito. Por supuesto que hay rabinos acá, hay rabinos allá, y tenemos de todo, porque uno puede ir a un abogado y le puede decir una cosa, y puede ir a otro abogado y que te diga otra cosa, y puede ir a un médico y después tenemos una segunda opinión, y así es en todo, o en casi todo en la vida. Y en el rabinato, por supuesto, también podemos ir a este o a otro, y cada uno nos va a decir distintas situaciones. En general, en lo que son nuestras fuentes, sobre todo la Torá y el Talmud, nosotras no somos objetos de nada, sino que somos protagonistas y somos dueñas de nuestro propio cuerpo. Es decir, por ejemplo, en el Talmud ya se habla de los métodos anticonceptivos y eso habla de que si una mujer tiene la intención de tener sexo porque cuida su cuerpo y porque tiene la autoridad de su propio cuerpo y la dominancia en su propio cuerpo y puede elegir, entonces hay anticonceptivos en el Talmud, como por ejemplo el moj, que es lo que hoy sería básicamente el diafragma, o el cos y crin, que tiene que ver con el estrógeno y la progesterona, que hoy serían las pastillas, digamos, que uno toma. No hablan ni de inyecciones y tampoco hablan de algo que se asegura al dispositivo, se asocia con el dispositivo intrauterino. No es exactamente eso porque no existía en ese momento, pero sí, y además el control de nuestro propio cuerpo, de decir cuándo uno tiene ganas y cuándo uno no tiene ganas. Y por lo tanto eso también es en cierta manera, el decir el tener o no tener ganas también tiene que ver con el control de nuestro propio cuerpo. Hoy en día yo pertenezco a algo en Estados Unidos que se llama Planned Parenthood. Básicamente es el control del cuerpo de la mujer, que la mujer sea la que controla su propio cuerpo. Y a veces me encuentro con distintos grupos en Estados Unidos que lo que es el retrógrado del retrógrado del retrógrado, es como que llegar a un momento en donde la mujer dice, o sea, ¿cómo puede ser? Yo no pertenezco a nadie, yo pertenezco a mí misma y yo tengo el derecho de saber de mi propio cuerpo. En el Talmud se habla del aborto, en la Torá se habla del aborto. En la Torá se habla del aborto, en el Talmud se habla del aborto. La madre tiene siempre la madre tiene precedencia al feto, ¿sí? Nosotros fuimos de los primeros que hemos hablado del diagnóstico de preimplantación, es decir, que se pueda en una placa de Petri poder observar los distintos embriones, poder crear la fertilización in vitro ahí. Todo eso ha sido o sea, es parte del matrimonio, por supuesto, pero es todo para poder traer armonía
armonía dentro del matrimonio en sí. Una de las cosas, por ejemplo, que mucha gente no sabe, dentro de los diagnósticos que se hacen, una de las enfermedades congénitas genéticas de mayor incidencia hasta hace 30 años atrás en la población era Tay-Sachs. Tay-Sachs, ¿sí? O sea, en un gran porcentaje se daba en el pueblo, digamos, en la congeneidad del pueblo de Israel. O sea, los genes que parecidos, o sea, de Ashkenazi a Ashkenazi, sobre todo Ashkenazi, pero con mayor incidencia en el grupo Ashkenazí, que venían de Europa, primos que se casaban con primos, porque no había otra gente en los pequeños shtetls, en los pequeños pueblitos. Entonces, por supuesto, se desarrollaron muchísimas enfermedades congénitas y genéticas, y hoy día la erradicación de Tay-Sachs es mayor en el pueblo de Israel que en ninguna otra población en el mundo. Es mucho más frecuente tener un Tay-Sachs en un niño no judío que en un niño judío. ¿Por qué? Porque hay test genético, y no solamente hay test genético, sino que hay un impulso yo no hago una jupá de gente joven, ¿sí? Yo no hago una jupá de gente joven si no se testean genéticamente. Yo hace más de 25 años que no hago una jupá, unir a dos personas debajo de la jupá. Y no importa si los dos son judíos de nacimiento o no de nacimiento, porque pueden existir que no sea de nacimiento. Yo necesito que se testeen. He salvado muchísimos matrimonios por eso. Y si testean y dan los dos, por ejemplo, con la anemia de Fanconi, después se hace fertilización in vitro. Se puede hacer, es perfectamente, y no solamente para la ortodoxia, para la ultraortodoxia, para el conservadorismo, para el reformismo, para el reconstruccionismo y todo lo que hay en el medio. Entonces, todo eso es importante también para mantener un matrimonio con Shalom Bayit, un matrimonio en donde hay una buena relación entre uno y otro. Y si la El- pareja no quiere, ¿qué pasa? Si no quiere hacerse el test. Entonces yo les explico les explico todas mis experiencias con eso. No, nunca, jamás, nunca, nunca, nunca. Aparte el test hoy día es menos que COVID. Hoy en día agarrar un hisopo y hacer así y eso es todo. Y por lo menos en Estados Unidos nosotros hemos logrado en una organización que con una amiga hemos creado de que sea gratis. ¿Ok? El test es gratis. ¿Cómo se llama? Está subvencionado, no subvencionado, es gratuito porque hay una fundación, la Fundación Bernie Marcos, que lo paga el test. Entonces hoy día no hay ninguna razón por la cual no tenerlo, es hacer así, a lo mejor 5 o 6 meses antes cuando la pareja decida, o 10 días antes del matrimonio. Y cuando tienen hijos, los resultados ya están y se puede ver. Una vez una amiga mía, bueno, en ese momento amiga mía, una persona de nuestra comunidad estaba tomando una clase sobre bioética, yo estaba hablando justamente de ese tema, y la hija se estaba por casar, la hija es ortodoxa, la hija se estaba por casar, y ella dijo, le voy a decir a Julie, Julie se llama la hija, le voy a decir a Julie que se testee. Y Julie se testeó y dio positivo por la anemia de Fanconi. Y resulta que John, que era el marido, que también judío de nacimiento y hoy día vive en Jerusalén, judío de nacimiento y ashkenazí, entonces dijo, bueno, ya dio por esto, me voy a testear. Él dio positivo por la misma anemia de Fanconi, que es básicamente o casi imposible que justo dos den positivo. Hoy tienen 3 hijos perfectamente sanos, todos de fertilización in vitro, todos de Petri dish. Y fue la implantación. Pero Luego, y Fabi yo tiene sé que no una es el tema de pregunta. hoy. Espera, sí, perdón. Entonces empezamos con Perdón, las preguntas, con ningún el problema. judaísmo acepta la selección embrionaria, entonces. Exactamente. No, ok, es una excelente pregunta. No veo, ¿quién es? Fabi. Ah, Fabi, ok, porque te Que está veo acá, lejos. aquí. Ok, sí, sí, sí. Es una excelente pregunta. ¿Por qué es una excelente pregunta? Porque hay una cuestión bioética ahí. Hay selección embrionaria, pero selección embrionaria que tiene que ver con un objetivo de salud. Por ejemplo, selección embrionaria si tú me dices lo siguiente, ok,
Yo tuve de selección embrión. La primera implantación que hicieron fue de un embrión y era un X Y. Eh, entonces salió un nene varón. ¿Sí? Esto es un caso real, ¿eh? Caso real, real me pasó a mí. De segunda implantación embrionaria sale otro nene varón. La madre viene y me dice a mí que ella quiere que yo hable con el médico de fertilidad para que porque la mujer ya tenía pocos embrios vitales, y que la tercera, que había un hombre y una mujer, que yo le diga al médico, que era amigo mío además, yo le diga al médico de infertilidad que le implante el XX, o sea, la nena. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso. Entonces, hay niveles en lo que, desde el punto de vista de bioético, en lo que se llama la selección embrionaria, porque no es, ¿cómo se llama?, ingeniería genética. No estamos creando, ¿sí?, la mente de Einstein, la cara de George Clooney y el físico de Michael Phelps. No estamos creando eso. O sea, si estuviéramos creando eso, tendríamos todos chicos que se vean así. Pero no estamos creando eso. Estamos creando niños. Y no tampoco lo estamos creando, estamos en realidad ayudando, desde el punto de vista teológico, somos una herramienta que ayuda a Dios a crear algo que sea, sí, para no crear en forma definitiva algo que sabemos que va a sufrir o que va a traer conflictos en la pareja o que va, sí, hay un montón de cosas que uno no lo puede saber, ¿sí? Por supuesto, la gran mayoría de los niños no nacen de esa manera, pero de todas maneras sí se puede hacer y está aceptada por el judaísmo ortodoxo también, ¿sí? Lo que se llama preimplantación genética, preimplantación diagnóstica genética, ¿ok? Entonces la preimplantación sí está, digamos, vista con... Es interesante porque si España es un país católico, a lo mejor no practicante, pero en general es un país católico. Y yo creo que si alguien, digamos, sale de la casa y va a una de las primeras iglesias católicas, sobre todo, le van a decir, o sea, es un horror, son monstruos o lo que fuera. Entonces, y yo he tenido bastantes conflictos en los paneles, sobre todo en las universidades como Emory, muchos conflictos de paneles con gente, digamos, católica. Y no les Pero el cuento ahora que país, soy parte de la la Universidad de la Vida ley, en el Vaticano, sí. la ley española sí permite la selección embrionaria. Sí, sí, ok, me alegro No muchísimo los que sea la hacemos ley. por religiosos, obviamente, pero Sí, pero la la ley ley sí. lo permite. Sí, Ok, vale. y se hace. ¿Les puedo preguntar algo? Vamos a esperar que siga con su exposición y ahora. Ok, entonces, una de las cosas que he leído también en las preguntas, había algunas preguntas y alguien, no sé, dijo, tengo tantas, o sea que las que tengan no hay ningún problema, yo feliz. Una de las preguntas que hicieron es el tema de la sábana, de tener relaciones sexuales a través del agujero de la sábana. Eso es un mito, no sé si alguna vez lo escucharon sobre eso o no, pero eso es un mito total, o sea, total. Si van a Mea Shearim, que es un barrio ultraortodoxo, ahí la veo a Carmen, que conoce Israel mejor que los israelíes mismos, porque ha paseado por todas partes y ha sido voluntaria en todas partes. Si van, como Carmen va, a Mea Shearim, que es un barrio ultraortodoxo, si van a Bnei Brak, que es ultraortodoxo, si van a Beit Shemesh, hoy día que todos los lugares que están, nunca van a ver una sábana con un agujero, eso no existe. Sí existe, que no sé si alguien hizo una pregunta o si alguna vez se lo preguntaron, el tema de lo que se llama zera levatalá, que es en el coitus interruptus, que es básicamente la obtención del semen. Porque en la Torá hay toda una cuestión, en el capítulo 38 del libro de Génesis, hay toda una cuestión de que alguien no quiso tener relaciones con el hijo de Yehudá, o sea, el de Rubén, Shimon, Levi, Yehudá, el cuarto hijo de Jacob, no quiso tener relaciones con él porque el hermano había muerto antes, pues no importa, es toda una historia. Entonces y él hace básicamente lo que hoy sería un coitus interruptus, o sea, como que libera semen pero con ninguna intención. Entonces eso está mal visto por la Torá, está mal visto por el Talmud, está mal visto sucesivamente. Y la palabra, ¿conocen en español la palabra onanismo?
Onanismo básicamente es una palabra que es derramar el semen, básicamente es la consecuencia de la masturbación, de derramar semen sin ser usado. Entonces la palabra onanismo viene de la Torá porque el que no quiere tener relaciones en forma natural para, digamos, como parte de relación y derrama semen en vano, se llamaba Onán. Y Onán era el hijo de Yehudá. Yehudá es el cuarto hijo de Jacob. O sea, es el nieto de Jacob, es el nieto de Jacobo. Eh, entonces eso es onanismo. Entonces no se permite esto para, digamos, con el tema del onanismo. Ahora, ¿cómo se obtiene el semen de acuerdo para poder ser, para el tema de la fertilización en los ámbitos ortodoxos o ultraortodoxos? Entonces, algunos dicen que, algunos gente ortodoxa, en el conservadorismo, reforma, reconstruccionismo y en el laicismo en general, no hay problema, se obtiene con el, ¿cómo se llama? El condón, el profiláctico, se obtiene de esa manera, se hace la fecundación con el óvulo de la mujer y así se obtiene. Mucha gente ortodoxa tiene complicación con eso porque, digamos, porque todavía no le buscaron la vuelta de cómo hacerlo de otra manera, pero mucha gente hace un pequeño, muy pequeño agujero el, eh, en el profiláctico, muy pequeñito, así como para decir no es en vano, y obtienen el semen con el resto. Y por lo tanto, digamos, pueden tener, digamos, se recolecta el semen para poder ser fertilizado en el óvulo que se obtiene también en forma artificial. Entonces, eso pasa. Yo tengo una anécdota muy, no sé, muy israelí con esa situación. Un amigo mío, nosotros todavía no vivíamos en Israel, pero yo estudiaba todos los veranos por un mes en Israel en el Instituto Hartman. Y un compañero mío que era ortodoxo sabía que yo había hecho, bueno, que estudiaba medicina, que había estudiado, que había terminado medicina y que también estaba haciendo, que había terminado el doctorado en bioética. Entonces, una vez me contó que se habían casado con la señora que yo, ortodoxo él, y que no, y que los chicos no venían los hijos, y que ellos querían tener hijos y que no venían los hijos. Y eso fue el 2004, el 2005, el 2006 me dice, tengo que contarte algo. Entonces le digo, ningún problema, vamos caminando hacia el centro. No, 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 estoy apurado, qué sé yo. Tomemos un taxi y te cuento mientras voy así. No sé si ustedes alguna vez estuvieron en Israel y reconocen a los taxistas en Israel. Los taxistas en Israel tienen siempre una opinión sobre todo. O sea, escuchan lo que está pasando atrás. Todos hablan inglés de alguna manera, no sé cómo. Y escuchan lo que está pasando atrás. Algunos hablan español también. Y mientras manejan, escuchan y tienen opiniones sobre absolutamente todo. Entonces, este compañero me estaba contando y me dice, al final mi esposa está embarazada. Y yo le digo, bueno, pues ya va, en buena hora, qué contento que estoy en escuchar, qué sé yo, que son mellizos. Entonces estamos en el taxi y me dice, ¿querés que te cuente cómo lo hicimos? Y yo digo, no, o sea, el ortodoxo me está contando a mí cómo hicieron para, digamos, para que la esposa esté embarazada. Le digo, no, me dice, te tengo que contar, te tengo que contar. Y así está el taxista y empieza a escuchar así. Él está manejando para adelante, pero empieza a escuchar así. Y él dice, wow, me añade, dice, qué interesante, qué interesante. Y me cuenta justamente, o sea, únicamente en Israel puede pasar una cosa así, y me cuenta este compañero ortodoxo que lo habían hecho justamente con el tema de, digamos, hacer un pequeño agujerito en el profiláctico para que no sea zera levatalá. Zera levatalá es derramar el semen en vano y para poder recolectar el esperma para poder hacer la fertilización in vitro. O sea que hay muchas maneras dentro del punto de vista lágico y dentro del concepto lágico, hay muchas maneras de recolección de semen. Otra vez vemos cómo hay una cuestión muy sagrada que tenga que ver con el respeto a la mujer, con el tema de, digamos, de no, de juntar lo que es la halajá con cómo lo hacemos para el progreso, de diferenciar entre lo que es halajá y lo que es costumbre, de diferenciar lo que es costumbre de lo que es mito. Y mucha gente tiene muchos mitos para otras cosas. Aquí sí lo que hay muchos
en este momento mucha eh, discusiones sobre el tema de la subrogancia, de la madre subrogante. Pero si queremos ser auténticos, Hagar, que era la esclava de Sará, es la primera madre subrogante que tenemos en la historia de la humanidad, de acuerdo a la Biblia. Abraham y Sara no pueden tener hijos. Sara dice, toma a mi sirvienta y ten un hijo con ella, porque el hijo de ella va a ser mi hijo. Después Sara cambia de opinión, lo echa. Pero la verdad es que el hijo de ella pasa a ser el hijo de Sara. Entonces tenemos la primera subrogancia, o sea, madre subrogante en la historia de la humanidad, la tenemos en la Torá, lo tenemos digamos, en el libro de Génesis. Así que también eso estamos bastante más avanzados que muchos otros lugares en el mundo, que la gran mayoría de los lugares en el mundo, diría yo. Ok, como son ya las 7 para mí, 6 para ustedes, o sea, hace una hora que estamos juntos, voy a dejar aquí y lo abrimos a preguntas. A ver, aquí tenemos una pregunta de Ruth y Laura me va a ayudar con las que vayan surgiendo online, ¿vale? Entonces, primero Ruth. Bueno, en el tiempo que trabajé en Israel como médica psiquiatra de niños, parte del tiempo trabajé en el Tel HaShomer, que está muy cerca de la zona donde la mayoría de la población la roba en Haridim. Y sin embargo me he encontrado con casos que no podía hacer nada, por ejemplo con Duchenne, con la enfermedad de Duchenne, que tú sabes como yo que es transmitida, y que seguían sabiendo que el próximo hijo varón iba de todas maneras sufrir la enfermedad y que sus hijas la transmitían, no hacían nada para que eso se note. Y una madre me explicó, eso era recién llegada de la Argentina, Kutzpanit, me dice, no, porque si yo hago algo, no sé cómo se dice, se poguea para los casamientos de las otras chicas. Y yo no lo puedo entender, a mí me encanta escuchar lo que tú me estás contando, pero fue muy lejos de la realidad que yo viví. Cuando empecé a atender solamente y dedicarme a lo que a mí me gusta hasta el día de hoy, que son los niños autistas, llegó a mí una familia de Jerusalén, de Kippah Srugá, con 4 niños, de los cuales 3 estaban diagnosticados con autismo. La señora en ese momento, me da frío contarlo todavía, estaba embarazada de 5 meses. Yo le dije con mi ignorancia y mi inocencia, anda a hablar con el rabino, porque esto no, de alguna manera tiene que parar. Cuando vino a la siguiente visita con su criatura, me dijo, no, el rabino no estuvo de acuerdo en que usáramos algún tipo de anticoncepción o que paráramos con algo que se sabía que iba a ser una desgracia tras desgracia. Entonces, mi pregunta concreta es, después de darte estos ejemplos, que lo que tú cuentas es como que está escrito en nuestros libros más sagrados. Estas comunidades tan, no sé, por lo menos la que está cerca del Tel HaShomer, tan hitzoní, tan cerrada, ¿no leyeron lo mismo que tú estás explicando? Ok, muchísimas gracias por traer esto, sobre todo por traerlo de experiencia personal. En inglés hay una expresión que es we need two to tango, que quiere decir necesitamos dos para bailar el tango. Y tú, como profesional médico, hiciste absolutamente lo correcto y a lo mejor sin saber la halajá, sabías más halajá que el rabino que les aconsejó. Comunidades retrógradas hay en todas partes. Comunidades que no se meten que no se involucran en el tema, digamos, de razonamiento de lo que puede influir en la familia, porque el rabino que la aconsejó a esta mujer, no tenía que criar a esos hijos con autismo, 13 de ellos con autismo o los que tenían la enfermedad de Lucén. La realidad es que la halajá sí lo permite. Y por eso esas familias lamentablemente a veces están, entre comillas, casadas con un rabino, que es al único que siguen, y el rabino ese no tiene ninguna autonomía, sobre todo autonomía y en conocimiento médico.
Y eso es un gran problema. Y tú salvaste, o sea, salvaste el momento como para decir, la halajá lo permite, absolutamente. También tenemos rabinos hoy, ayer, en realidad es Shabbat, hoy es domingo, sí, ayer Shabbat, se suicidó la hija, que era psicoterapeuta, psicóloga, con un máster en psicología, la hija de una ministra, ministra de, no sé, de asentamiento, no sé qué cosa es la ministra esta, es gente que ella, la chica vivía cerca de Tel Aviv justamente, creo que en Ramat Gan, una cosa así, y la familia todavía vive en Hebrón, o sea, ya algo va diciendo, la familia vive en Hebrón, en los asentamientos, y ella vive allí. Ella no religiosa, viniendo de una familia jaredí de 11 niños, 11 niños. Eh, dejó dicho de que nadie la escuchó durante toda su infancia, toda su adolescencia, del tema del abuso sexual, que lo vivió en su propia casa y en su propia escuela, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo estoy dando ahora es el tema de, digamos, lo que la halajá dice, lo que el pueblo de Israel, digamos, en nuestras fuentes dice, y no voy a los casos cada uno particulares, pero yo me alegro que lo estás trayendo, Ruth, porque son importantes traer los casos particulares, porque no todo el mundo sigue la ignorancia es cómoda para mucha gente, porque la ignorancia personal después puede afectar si alguien se demuestra, digamos, como a una autoridad, si una persona que es ignorante, pero se demuestra con una personalidad de autoridad, entonces puede afectar a la otra persona. Entonces es una ignorancia que va afectando a la otra ignorancia. Entonces yo creo que la mejor manera de salir de todo esto, sobre todo un mundo retrógrado, es el conocimiento, es la educación. No hay nada más importante que eso, porque eso da las armas, da las herramientas. La realidad es que mucha gente prefiere quedarse en la ignorancia o también prefiere quedarse de eso no hablamos. Hubo abuso sexual a un niño, sí, o sea, en la Iglesia Católica, imagínense, en todas partes. Hubo abuso sexual, de eso no se habla, porque no queda bien, exactamente porque lo que acabas de decir, porque ¿cómo va a influenciar para poder después casar a mis otras hijas? No hablamos, nos quedamos en la ignorancia porque es más importante, entre comillas, qué es lo que va a pasar con el hijes, ¿sí? Con la aristocracia del casamiento posterior. Es una barbaridad, es realmente una barbaridad de barbárico, o sea, realmente una cuestión retrógrada. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como mujeres. Lo más importante es saber cuáles son nuestros derechos, cómo lo transmitimos, hacer fuerte a las próximas generaciones, a nuestros hijos, niñas, hijos, varones y mujeres, para que sepan respetarse unos a otros, y también, y si no los tenemos, como educadoras, o sea, no hay nadie que no sea un educador, todos somos educadores, de una manera u otra todos lo somos. Siguiendo un modelo, un ejemplo, todos lo somos. Pero gracias por traer, porque yo creo que es importante que sepamos que no todos se dirigen de esa manera. Voy a hacer una pregunta yo y mientras tanto las que están online, si quieren levantar las manos, así Laura me ayuda con el orden para ver qué otras preguntas hay, ¿vale? Eh, perdón que estoy con poca voz. ¿Qué pasa con las parejas gays y esto del desperdiciar el semen, digamos? ¿Qué pasa con eso? En el tema de la homosexualidad está vista de distintas maneras. En la Torá, primero que está unida a otra halajá y ley, y la ley en sí habla de la abominación de algo, o sea, cuando habla, pero básicamente está metida en el medio del tema de lo que se llama bestialidad. Es decir, no solamente la Torá, sino que también el Talmud habla del tema de la bestialidad. La visión, digamos, más conservadora, liberal, digamos, en el judaísmo, es que mientras haya algo de respeto mutuo, que no hay dominancia, ¿sí? O sea, entre una persona adulta y un niño,
¿sí? Que sería pedofilia, o que haya un respeto mutuo. Toda relación de amor, lo que se llama Brit Ahava, o sea, un pacto de amor, tiene que ser respetado. En el caso, por ejemplo, del movimiento conservador, la unión debajo de la jupá de matrimonios homosexuales se aceptó en diciembre del 2006. O sea, estamos hablando casi 20 años atrás. ¿De qué manera se aceptó? Por supuesto que hubo gente que se fue del movimiento porque estaba en desacuerdo, pero la manera que se aceptó es la consideración de lo que tiene que ver de un mutuo respeto en el tema de, o sea, también vemos en la Torá que hay mucha gente que fue, digamos, disminuida, pero cuando David habla de su amigo Jonatán, que es el hijo de Saúl, del rey Saúl, es más que obvio de cómo se habla de una relación absolutamente homosexual entre uno y otro. En el cantar de los cantares hay parte de eso. Por ejemplo, en el tema de la homosexualidad, la Torá en sí menciona a dos hombres, pero no menciona el tema de las mujeres. O sea que en el caso de mujeres lesbianas, de acuerdo a la Torá, no habría absolutamente ningún problema. En el caso del derramar el semen es exactamente lo mismo que yo decía antes. Eh, el derrame del semen tiene que ver con el no procrear, pero también tiene que ver con el tema de la, ¿cómo se llama? Del placer. Entonces, en el caso de la homosexualidad no habría problema porque está el tema del placer. El tema de no procreación sí tiene un problema, pero puede ser juntado de otra manera digamos, para decir, ok, mucha gente lo hace, se pone un banco y en el banco después se inseminan los óvulos. Interesantemente, en el tema de los bancos, es que lo que se llama la donación de esperma, digamos, homólogo y heterólogo. El homólogo sería digamos, del mismo marido y el heterólogo de un banco distinto. En el caso del heterólogo, hoy día es distinto, pero el caso del heterólogo, cuando empezó el tema de la fertilización, se prefería un banco de una persona no judía, porque tenían miedo de que la misma persona judía en un banco de esperma insemine a distintos óvulos y después las distintas mujeres tengan sus hijos y los hijos se casen entre ellos y pasa a ver, digamos, el ADN es el mismo del padre, ¿sí? ¿Qué edad tienen? 31, pero tienen 31, o sea que 13 menos 31 menos 13 son 18 años. Hace 18 años atrás, exactamente en mitad de febrero, 17 de febrero, yo hice un bar y bat mitzvah de chicos en Atlanta, un bar y bat mitzvah de chicos que eran mellizos. Dos hermanos, una mujer y un varón, mellizos. Tenían 13 años en ese momento. Y cuando querían hacer los honores para subir a la Torá, para abrir el arca, para poder hacer la bendición del Estado de Israel, lo que fuera, la mamá de estos chicos, que además era profesora de mis nenas, la mamá de estos chicos vino y me dijo, para la bendición del país y del Estado de Israel, quiero que llames a estos chicos. Y eran como 10. Me dio 10 nombres de chicos para que lean la bendición del país y del Estado de Israel. Entonces yo le digo, son los amigos del campamento, que fueron a campamento juntos. Estos chicos son amigos del campamento. Y me contesta lo siguiente, no, son medios hermanos. Y yo directamente, mi mandíbula se cayó así. O sea, ¿de qué me estás hablando? Venían de Hawái, estamos en Atlanta, ¿sí? En el sur. Venían de Hawái, de Nueva York, de Chicago, de Miami, venían de todas partes, medios hermanos. Y yo le dije, explícame de qué se trata esto. Y dice, hace muchos años atrás, que creo que fueron como 12 años atrás, una cosa así, una mujer ortodoxa en Nueva York puso un aviso en el New York Times diciendo, si eres judía y has recibido esperma del banco número tan, 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 por favor, júntate con nosotros en el Central Park, es una historia real. Júntate con nosotros este domingo, no me acuerdo qué domingo era, en Central Park, que nos queremos conocer. Y aparecieron 12 chicos del mismo banco. Entonces esta mujer ortodoxa quería asegurarse de saber quiénes son las madres, y si las son las madres eran, ¿sí? ¿Cómo es la cuestión?
quiénes son los medios hermanos de sus hijos. O sea que la amplificación va más y más y más. Por lo tanto, hay que también considerar ese tipo de cosas digamos, de cuando estamos abiertos digamos, a una religión que está mucho más Judy, también ¿vos expuesta. querías hablar? Perdón. Judy, hola. Hace mucho que no nos vemos. Espérate, estás en mute. Estás muteada. Estás muteada, Ju. Seguís muteada. A ver si te podemos Me desmutear. parece que se cayó Laura. Ahí volvió Laura. No, estoy acá. Es Ah, Shu, no es Shu. Si te vas al panel, vete al panel del lateral. abajo a la izquierda. Sí, sí. Ahora, Ahí perdón. está. Ahora sí, ahora Hola, sí. mucho gusto. Hola. Yo quería agregar algo yo vivo en Israel y trabajo, soy personal médico, no médico, soy fonoaudióloga, pero quería decirle a Ruth y agregar un poquito lo que Analía comentó, que hace unos años ya hay rabinos ortodoxos que dan servicio en los hospitales para este tipo de preguntas y que, por ejemplo, hay enfermedades que tengan que ver con la sexualidad también, como espina bífida o enfermedades así, que se trata de también hacer una alajá que permite a estos chicos vivir su sexualidad un poco más saludable, cosa que antes no se tomaba en cuenta. Estoy hablando del movimiento ortodoxo. Y, bueno, hay este rabino, por ejemplo, que trabaja con nosotros en el hospital, empezó justamente trabajando en Tela Shomer, y coincido con Analía lo que dice, que en realidad es encontrar al rabino que te puede dar una respuesta, eh, como hablabas vos, Analía, el tema de la masquilayoter, o sea, no desde el punto, desde algo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sino adaptar también a la familia. Y como vos decís, Analía, siempre se puede encontrar la halajá que permita una vida más saludable, una vida más, digamos, como esta familia de 5 chicos autistas, que obviamente, bueno, el tema del autismo tampoco no se puede ver Baemshech, o sea, se puede controlar con esto de que no se traiga más hijos. Pero hay enfermedades que sí, evidentemente se puede sí controlar la natalidad, y yo puedo decir que últimamente en Israel se tiene más conciencia de esto. Obviamente están siempre los grupos extremos que no tienen ninguna razón, eh, razón bueno, de querer cambiar las cosas o escuchar otras Ninguna voces, pero intención. intención, gracias. Pero No sé sí, hebreo, ¿eh? wow. No, pero sí quiero decir que el tema de los rabinos en todos los equipos médicos está mucho más, en los últimos años está mucho más, se usa mucho más, digamos. Gracias. Gracias, Ju. ¿Hay alguna otra que quiera abrir su micrófono para hacer alguna pregunta? Bueno, Mar, seguimos con las tuyas ahí. Dale, tenemos una pregunta de Zoe. A ver si se te ve. Ahí está, ¿no? Hola. Hola. La pregunta es un poco diferente de lo que estamos hablando. Creo que lo mencionaste, pero no se me quedó muy claro. ¿Qué se opina del aborto a propósito? No sé cómo se llama. Sí, Aborto. o sea, de una persona que decide hacerse un Sí. aborto, no de un aborto espontáneo, sino de una decisión. ¿A eso Sí, te refieres? eso, exacto, sí. Ok, en el tema del aborto es lo siguiente. Primero se necesita, como decía Judy, se necesita muchísimo consejo. Existe nuevas instituciones aquí que hablan digamos, de todo el tema de consejos. Te tienes en Israel hay ciertas comunidades digamos, que se exponen a un grupo de 3 personas que te hacen muchísimas preguntas de por qué sí, de por qué no. De acuerdo a la Torá, nosotros tenemos situaciones de aborto y el aborto no está penalizado como si fuera
cuando la Torá habla de una cuestión trágica es cuando la madre muere, pero el feto no tiene un estatus como lo tiene en otras religiones. Algunos dicen que, o sea, en el Talmud, por ejemplo, se hablan de distintas maneras, pero se dice que el feto tiene que tener por lo menos la cabeza afuera, otros dicen que si viene de podálica, es decir, con la colita primero, tiene que tener 2/3 afuera, otros dicen hasta que respira por primera vez, otros dicen hasta que tiene 3 años y empieza a hablar. O sea, tenemos distintos momentos de cuando una persona se considera, de cuando un ser humano se considera ser humano. Con el aborto específicamente, tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 21, dice que cuando dos hombres están peleando unos con ellos y una mujer embarazada pasa entre ellos, dice lo siguiente: si algo trágico sucede, es ojo por ojo, digamos, trágico con trágico, es decir, la muerte de la persona que provocó la muerte. Y si se produce un aborto, se paga una cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, algo trágico no tiene que ver con el aborto, sino que tiene que ver con la muerte de la madre. Entonces ahí ya tenemos una cierta manera. El aborto por situaciones de, por ejemplo, lo que decía Judith antes, el aborto porque, digamos, porque se descubre por las vellosidades coriónicas, por lo que sea, porque se descubre que hay una deformación, por ejemplo, una anencefalia, en que en algunas iglesias no la, o sea, una malformación sin cabeza, una espina bífida, con lo que estaba hablando Judy previamente. En el primer trimestre está completamente considerado porque la vida de la madre y también la efectividad del desarrollo del feto va a ser muy, muy baja y no va a vivir, digamos, cuando nace. Entonces está completamente considerado. En el segundo trimestre, depende de las enfermedades que aparezcan, también está considerado. Y un rabino que está muy considerado en Israel, Eliezer Vandelbert, decía que incluso hasta el tercer trimestre. Es decir, que digamos que que a pesar de que no es ok, el que quiera que venga y que se haga un aborto, hay clínicas de abortos no existe eso. Hay una cuestión de control, hay una cuestión de si es algo psicológico, por ejemplo, qué sé yo, una, Ruth estaba hablando del tema psiquiátrico, digamos, me sale en inglés, un abrupto esquizofrénico, digamos, en el caso de la madre, alguien que todavía no se había detectado previamente y, no, y sucede algo. Entonces se considera eso, se considera la salud física y mental de la madre para ver si se puede seguir o no con el embarazo. Es decir, que en ese aspecto también es bastante más avanzado que en muchas religiones. No se publica, festejemos el día del aborto y el que quiera venga y lo haga, no se hace de esa manera. Hay todo un control psicológico, psiquiátrico y físico para entender también de qué se trata y las consecuencias que pueden llegar a tener tanto psicológicas como físicas, psiquiátricas como psicológicas y físicas, pero también se le da el derecho a la madre de la opinión sobre el tema del aborto, que Acá es... preguntan qué pasa con el caso de las violaciones y después Marian quiere preguntar otra cosa más sobre esto mismo. Ok, en el caso de las violaciones, por ejemplo, se considera muchísimo todo el tema psiquiátrico-psicológico. Y hay cuerpos de tribunales de 3 personas, hay, digamos, situaciones que la gente va también en lugares muy de mucha contención, que iba a decir seguridad, pero no es seguridad, de mucha contención grupal. Hay muchísimas, por ejemplo, hay organizaciones como Batamelech Pnima, o sea, como que hay organizaciones que tienen que ver con cómo controlar a la mujer, cómo darle un sistema de apoyo, cómo dar apoyo, digamos, colectivo, no solamente que no se sientan solas. Y es increíble lo avanzado que está todo eso. Y en el caso de las violaciones es uno de los motivos, sí. No, yo era con respecto a esto, en mi caso, yo soy producto de una violación. A mi madre la violaron. Y siempre he dicho, bendita ella, porque lo estuvo cuadradísimo, si fue valiente, inclusive en contra de su madre, que fue la que obligó a darme en adopción. Ya no solo fue el tema de esto, no pudo quedarse conmigo, que luego después lo intentó y era muy tarde, que esto lo hablé con ella.
cuando habla de aborto, a mí personalmente ya lo he entendido que toda la vida me va a tocar esta fibra de no tiene que ser tan fácil simplemente cortar una vida. El caso de mi madre era totalmente válido que yo hubiera dicho, pues aquí buenas tardes y nada, y sin embargo para mí es la mujer más valiente, más maravillosa y más bendita de todo el mundo. Sí. La pongo por encima de mi madre que me crió, que bendita sea su memoria, pero ella la pongo por encima por todo lo que tuvo que pasar en este caso. Son Ay, pero decisiones, yo tengo... son decisiones tremendamente personales. Lo más importante es que haya terapia de apoyo, que haya comunicación, que haya un grupo de soporte, que haya, digamos, que en ningún momento ni la mujer que decide tener o que conservar el embarazo o la mujer que decide tener un aborto por este tipo de situaciones, que en ningún momento la mujer se sienta sola. Eso es lo más importante de todo. De una manera u otra, la mujer tiene que hacer la decisión. Por eso empecé diciendo que la mujer tiene decisión sobre su propio cuerpo en el judaísmo. Y puede decidir de una manera u otra, porque también así como tú estás llena de gratitud hacia esas dos madres, hay muchas mujeres que podrían haber terminado en un suicidio y por lo tanto se hubieran perdido de todas maneras su propia vida. Entonces también tiene que ver con, digamos, cada caso es absolutamente personal y por eso en Israel también se lo toma como absolutamente personal. Dando la opinión a la madre es lo más importante de esto. Ay, tenía una pregunta. En caso de vientre subrogado, ¿ese vientre tiene que ser una mujer judía? Mm, excelente Porque, pregunta. Qué buena pregunta. porque ¿cómo convertirse en un bebé? Nacido de madre judía por adopción. Hay toda una discusión alágica ahora, justamente, de la que yo estoy peleando hace por lo menos, bueno, ya son 30 años, ya me estoy poniendo bien vieja. Hay toda una discusión alágica ahora, eh, que por qué no es suficiente con el ADN, es decir, con el óvulo, para que el niño sea judío. Hasta ahora es así, para que te quede, digamos, para que lo asimiles de manera gestáltica. Si la incubadora tiene mezuzá, el niño es judío, si no, no. Es decir, si el nacimiento es de una madre judía, que en este caso sería una madre subrogante, el niño es judío, si no, no. Si la madre subrogante no es judía, el niño tiene que ir a la mikve. El caso que yo les dije de la mujer que quiso primero, que tuvo primero un varón, después otro varón y después quiso la mujer, que yo no me quise involucrar en eso. Ella tenía una mujer subrogante, porque ella ya estaba mayor, no, bueno, no importa, pero ella tenía una mujer subrogante, pero con su ADN, con sus óvulos. Y tuvimos que ir a la mikve. Los niños nacieron de la mujer subrogante no judía, del estado de Alabama, una mujer no judía, y los niños nacieron, y después de que tenían las vacunas de los 2 meses, los llevamos a la mikve. A pesar de que el ADN de los niños era judío, porque era de madre, el óvulo era de madre judía y el esperma era de padre judío, pero eso no importa, da lo mismo, pero en el caso del óvulo era de la madre judía, pero el carrier, o sea, la que los llevaba, la subrogante, no era judía y tuvimos que ir a la mikve. Pero hay un grupo muy, muy, muy fuerte de que dice que la subrogante, que si el ADN es judío es suficiente. Desde el punto de vista lógico no lo es. En Israel es otra situación porque hay muchos problemas con el tema de la subrogancia, pero bueno, la realidad es que para poder acordarse, si la incubadora, es decir, el útero, tiene mezuzá, o sea, es judío, el niño es judío. Si no tiene mezuzá, no es judío. Eso es hasta ahora. Es una manera que yo siempre lo digo para que la gente se acuerde de esa manera. Pero ¿te parece que hay chances de que Pero sea algo súper distinto? importante. Si la mujer se convierte mientras está embarazada, el niño nace judío. Ok. Ya. ¿Sí? Eso también es importante. Una mujer que está embarazada y se convierte, el niño es judío. Ok. ¿Y si te parece que hay chances de que eso cambie o difícil? No, yo creo que sí hay chance de que eso cambie, Sí. porque a medida que se van demostrando ciertas cosas, yo creo, definitivamente creo que hay chances de que eso cambie. Sobre todo porque además tenemos el antecedente de Agar, que hubiera sido... ¿Qué es el tema de la madre judía? Es un tema, justamente lo que hablaba Mariam,
Es un tema, ya estamos hablando de la época greco-romana, de las violaciones. Se sabía quién era la madre y en general no sabía quién era el padre. Nosotros en la Torá todo viene por, o sea, el Cohen, el Leví, el Israel, todos vienen por el padre. En ninguna por, o sea, Ismael hubiera sido hijo de Sará si Sará no hubiera tenido a Isaac. Y hoy tendremos menos problemas, diría yo. Pero en realidad, pero si Sará no hubiera tenido a Isaac, Ismael hubiera sido el descendiente. Así que, o sea, sí, lo que pasa es que nosotros vivimos un judaísmo que es un judaísmo rabínico, no un judaísmo de la Torá. Lo que viene un judaísmo de la Torá hoy día se llaman caraítas, viven no muy lejos de aquí, y en el monte Gerizim y en otras partes en el sur en Beersheba, pero ellos viven el judaísmo de la Torá, o sea, el judaísmo que dice esto es blanco y esto es negro y podés comer pollo con leche porque no hay ninguna cosa que te prohíba comer pollo con leche. Nosotros no leemos, nosotros vimos un judaísmo rabínico que les fueron agregando cosas, solucionando algunas y haciendo más complicadas otras. No sé si hay alguna pregunta online que alguien quiera hacer. Karina está tomando mate, me muero de envidia. Si no, yo tengo una que me habían mandado para alguien que no puede estar, pero no sé si hay alguna online o alguien acá que quiera preguntar. ¿No? Sí, Voy con la que me sí. mandaron. Me mandaron una, la tengo escrita. La pregunta es sobre las limitaciones de los matrimonios en el ámbito religioso, como por ejemplo que los hombres con apellido Cohen están limitados en ciertos matrimonios, y cómo es eso, cómo son esas peculiaridades, Sí. digamos. El Cohen, de acuerdo a la Torá, no se puede casar con una persona divorciada, una persona, digamos, no judía, una persona convertida no judía, o no judía y una persona convertida. Hay todo un problema así. El tema es que ¿quién es Cohen hoy día? O sea, ¿cómo, vayamos para atrás, cómo demuestra la gente que es Cohen? ¿Sí? ¿Quién es Cohen hoy día? Es básicamente imposible de demostrar, a pesar de que mucha gente habla de que hay una cuestión en el cromosoma 26, de que indica de que el Cohen es Cohen y qué sé yo. La realidad es que cuando se dividió el reino entre el reinado del sur y el reinado del norte, y Yorabam, que estaba en el reino, estamos hablando de la época de Saúl, digamos, el hijo de Saúl y la época de Saúl, Yorabam, que es que estaba en el reino del norte, dijo, bueno, como nosotros no tenemos templo, voy ahora a decidir quién es Cohen. Entonces, Ana y Laura y, no Mario, pero Marina, ellos son Cohen, y Sara, Analía y Karina y Judy, ellos son Leví, y Ruth y Carmen son Israel, y Fabi son Israel, y María. Entonces, ¿cómo demostramos quién es Cohen y quién no es Cohen? Entonces, la verdad es que por esta cuestión de no demostrar, y todo el tema del Cohen tiene que ver básicamente con el tema del templo. Y tengo noticias para ustedes, a pesar de que algunos locos quieren construir el tercer templo, no hay templo, no hay templo. La única cosa que algunas comunidades todavía hacen es llamar al Cohen primero a la Torá, algunas, primero a la Torá como una indemnización por haber perdido su lugar en el templo. Bueno, vayan a trabajar, que, o sea, no hay más lugar en el templo. Entonces no hacen sacrificios, no tienen nada. Entonces el Cohen es, como se dice en hebreo, Safek Cohen, o sea, bajo la duda de ser Cohen. Hay gente, me acuerdo, mi papá era Israel, su primo hermano, con el mismo abuelo, ¿sí? Que su primo hermano, él decía que era Leví. Mi tío Isaac decía que era Leví y mi papá Isaac, por tener el mismo nombre por el mismo abuelo, también decía que era Israel. ¿Y quién sabía quién era Israel y quién era Leví? Viste, venían de Ucrania y no sabían. Y lo mismo con el Cohen. El Cohen, y después está también el Cohen que, por ejemplo, no estudió la Torá o no se enteró de eso y se casó con una persona no judía, o se casó con una persona que se convirtió al judaísmo, o se casó con una persona que estaba divorciada, lo que fuera. Y, y resulta que entonces sus hijos, para algunos los consideran Cohen, y para otros, depende de donde vayan a la sinagoga, no los consideran Cohen, y algunos ni siquiera los consideran judíos y tienen que volver a convertir, y después cuando son llamados a la Torá, no son llamados como Cohen, a pesar de que el padre es Cohen.
Y para mí eso es una vergüenza, perdón, pero es una vergüenza porque es como decirle, tu mamá tiene una casa kasher, te educamos como judío, hicimos Shabbat, hicimos todo, pero como no aceptamos exactamente esa conversión, entonces vos te tenés que volver a convertir y ahora te vamos a llamar a la Torah, pero no te vamos a llamar como Cohen, como tu papá. Entonces lo que estás haciendo es decirle a toda tu comunidad, de la cual además sos muy participante, decirle a toda la comunidad que en realidad vos ya sos una clase distinta, una clase más baja para nosotros. Es absolutamente, o sea, para mí eso va en contra del judaísmo en general. Entonces, nuestro judaísmo nos enseña cosas muy hermosas, como por ejemplo el tema de incluir y no excluir. Entonces, en el judaísmo en el que yo vivo, la idea es que incluimos, de que todo aquel que quiera ser parte y tenga la buena intención, entonces lo abrazamos, lo hacemos parte y son parte de todas esas cosas que tuvimos, lindas que estuvimos hablando, de que la mujer vale, de que la mujer cuenta, de que no estamos subordinados, de que tenemos que respetar al partner también, o sea, de crear Shalom Bait, de crear algo hermoso en la casa y no de crear diferencias o de hacer que alguien tenga, estamos hablando con Judith, de hacer esto de que, bueno, no importa que tus hijos son autistas, porque en realidad podés crear un quinto hijo autista o alguno con espina bífida o el que tenga, digamos, el Lucen síndrome, síndrome de Lucen. Entonces, digamos, la idea es crear un judaísmo que sea por la vida y un judaísmo que nos incluya a todos los que queramos ser bien. Básicamente eso. Volviendo a la infertilidad, una pregunta que quedó ahí dando vueltas. ¿Qué pasa con la infertilidad dentro del matrimonio? ¿La mujer en la ortodoxia es como un poco más responsable, por decirlo de alguna, o está vista más que es, ¿no? ¿Qué pasa en el conservadurismo? Si eso ha cambiado. En realidad, hoy día el tema de la fertilidad, incluso en la ortodoxia, hoy que se entiende que la fertilidad tiene que ver con tanto el hombre como la mujer, los dos son diagnosticados. Los dos tienen que ir desde el punto de vista del diagnóstico a ser evaluados. Si la mujer no puede tener familia, no es como antes, por ejemplo, se decía, bueno, después de 10 años el hombre puede divorciar. No, no, hoy día el hombre también tiene que ir y ser evaluado y no es de la manera que era, digamos que de antes, también por una cuestión de ignorancia, ¿no es cierto? Que la mujer, como que la mujer era responsable del tema de la fertilidad y la única responsable, ya eso no es así. Que eso también es una cuestión de progreso, ¿no es cierto? De ver la responsabilidad mutua. Sí, sí. Bueno, yo tengo una más de la lista que quedaba, pero no sé si alguna quiere hacer una pregunta más antes de que cerremos, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con las relaciones prematrimoniales? Entonces, así empecé, no, así empecé justamente. Cuando empecé dije que de acuerdo a la Mishnah, una mujer es adquirida por una cuestión material para decir que se puede, digamos, sostener a la familia, por un documento y por las relaciones sexuales, por la relación sexual. Ahí no dice que se necesitan las tres. Después, más tarde, empezaron con el tema de las tres, nada más que por el tema de lo sagrado que es el cuerpo. Es decir, que si uno no, digamos, también para mantener una cierta pureza del cuerpo, en el sentido de que de las enfermedades de transmisión sexual, de poder prevenir ese tipo de cosas. Eh, Tiene más que ver con una cuestión educativa de la casa, tiene más que ver con una cuestión de prevención, por ejemplo, de embarazos no deseados, tiene más que ver con incluso cuánto vale una mujer en la que tú vas, desde el punto de vista legal, pero no hay una cuestión prohibida porque nosotros no tenemos matrimonio en la Torá. La Torá no hay, en la Torá hay divorcio, pero no hay matrimonio. Es decir, que la relación sexual en la Torá está vista como un compromiso digamos, entre la pareja. Pero no es que tenemos una jupá como tenemos hoy día digamos, en nuestra vida cotidiana. Cuando la pareja no funciona, la Torá, en el libro de Deuteronomio,
En el quinto libro de la Torá dice, y van a escribir un Sefer Kritut, van a escribir un divorcio, o lo que se asimilaría al divorcio, pero no hay matrimonio. Y por lo tanto, Ruth se mete en la cama de Boaz. Eso lo leemos en Shavuot. O Tamar se disfraza de prostituta para tener relaciones con Yehudá, y esa es la bisabuela del rey David. O sea que el tema del matrimonio no lo tenemos. Pero por supuesto hay una cuestión generacional, hay una cuestión de ámbito social, hay una cuestión de, digamos, de buen nombre o de mal nombre en ciertas familias, o sea, tiene más que ver con eso que con ninguna otra cosa. Y el tema educativo es básicamente lo más importante, pero es cierto, el matrimonio es sagrado, pero el matrimonio es sagrado por el tema del respeto mutuo, por el tema de Shalom Bayit, por eso el matrimonio es sagrado, no por ninguna otra razón. El matrimonio es sagrado por eso. Así que uno, digamos, me imagino que algunos tendrán hijos adolescentes o hijas adolescentes y estarán así como, ¿y ahora qué les digo cuando me pregunten? Pero básicamente tiene que ver con, digamos, el ámbito educativo, el ámbito social, la relación con los padres, saber las consecuencias, que digamos volvemos otra vez a la pregunta de Ruth, a la pregunta, al comentario de Judith, tiene mucho que ver con el tema de ignorancia y falta de comunicación. O sea, si no hay comunicación, es muy difícil resolver el conflicto, porque no hay comunicación. Entonces, educación, comunicación, hablar todo sobre la mesa, eso volvemos otra vez sobre el tema de las relaciones, volvemos otra vez al tema de la pedofilia o del abuso. Hay que todo sobre la mesa, no poner las cosas debajo del mantel. Bueno, Analía, nada, agradecerte como siempre. La verdad que un placer escucharte. Si les parece, nos sacamos una foto, aunque sea virtual, nos acomodamos para salir todos y tener un recuerdo de hoy. Dale, sacamos. Tenemos que aparecer ahí todas. A ver. Zoe, y para Carmen, no, Debra, Carmen sí sale. Carmen sí también. Raquel y Celeste quieren abrir Ahí. video, Ahí tenemos todas. cámara. Ah, No lo he hermoso. visto, dije, pero si lo veo le digo que estás por aquí, bueno, tú dile que tal. Y luego cuando ya acabo de hacer y todo eso, ya, ¿Te podés ya puedo silenciar, decir, Raquel? llamar. Raquel, ¿te podés No, no, silenciar? Sí, 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 un momentito, un momentito. ¿Dejamos de sonreírnos? Ah, claro. Ahí va, ¿eh? Excelente. Mil gracias a todos y especialmente a María. Gracias. Me alegro muchísimo que Muchas hayan estado, me alegro gracias. muchísimo que no haya habido sirena, así que no me tengo que correr, tengo que ir al el safety room. Espérate, ¿y quién sacó la foto? Porque hay alguien que habló y es... Laura. Laura es la asistente online. No, pero había una voz de hombre por alguna Gracias parte. a Laura por la ayuda de hoy. Sí, Ok. es cierto, o no sé quién es. Bueno, gracias, chicas. Gracias. Un Gracias a abrazo. todos, que estén bien. Chao, gracias. Muchas gracias. Coman rico, picoteen, picoteen. Me pierden el Eso, que se las ve picoteo. ahí muy Nos bien. perdimos el picoteo. Sí. Bueno, la próxima me vienen todas. Ahí Bueno, ya. hace un un paneo de la matecito. comida, por lo menos. No.